Ok, la clase pasada más o menos estábamos hablando de derivadas implícitas. Es así como, así, bueno, al final de la clase, ¿va? No vimos a tal profundidad. Entonces hoy vamos a ver derivada implícita. Entonces lo que sucede en una derivada implícita es que ya no nos dan así exactamente como f de x, y igual a una función, y que allá en aquel tipo de funciones sucedía que nosotros, vaya, nos daban y nos daban a x función acá, que dependía, digámosle, que dependía de x, exactamente. Pero acá en la implícita sucede otra cosa, que acá ya no nos dan así un despeje, sino que nos pueden dar una f de x acá, con una y, igual a otra cosa acá, una g de x, es decir, y siempre un y puede ser a la n, y incluso g puede tener como argumento x o y. Entonces ya en ese sentido pues cambia un poco, pero la idea es la misma. Entonces, ¿qué directrices vamos a seguir? Ok, la primera es que vamos a derivar a ambos lados con respecto a x, y a y lo vamos a considerar como una función que depende de x. Es decir, nosotros no sabemos cuál es dicha función, pero la vamos a tratar que depende de x. Es decir, si la tratamos como una constante, pues sería cero, pero si la tratamos como depende de x, que es en el caso de las implícitas, pues la vamos a derivar. Y la derivada interna siempre va a quedar así como y'. Entonces el objetivo va a ser despejar para eje y'. Ese va a ser el objetivo de nosotros. Y así la vamos a determinar. Entonces, la primera sería, primera directriz, dice al diferenciar con respecto a x ambos miembros de la ecuación. Entonces vamos a diferenciar a ambos lados. En otras palabras, vamos a derivar pues, a ambos lados. Y pues vamos a aplicar regla a la cadena, porque recuerden que como tenemos y, al final nosotros vamos a querer determinar de ese y va a salir ese y', pues, y eso es lo que nosotros vamos a derivar. Entonces la regla de la cadena aquí la vamos a tener que aplicar a fuerza. La segunda dice, agrupe todos los términos donde aparece dy sobre dx en el mismo miembro. O sea, es decir, después de que hemos derivado, después de que se da ese paso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tratarlo como una ecuación lineal. Es decir, donde nuestro objetivo va a ser encontrar esto, y' o perfectamente dy sobre dx, que ambas hacen referencia a la derivada. Y pues la tercera sería despejar para eso. Aquí sería agrupar. Ya vamos a hacer un ejemplo. Y aquí sería despejar. Y aquí pues podemos aplicar incluso derivadas de orden superior. Entonces, como les dije yo, las clases pasadas no la habíamos hecho por decir, ya no hay más contenido. No, sino que pues es para más o menos recordar, porque todo lo que hemos venido viendo va a servir para este cuarto parcial, es decir, no queda ya no es como quien dice, ya lo vimos, ya no lo vamos a volver a tratar, no, al contrario, más bien vamos a considerar de que ya eso lo manejamos, es decir, vamos a ser más rigurosos con la evaluación. Entonces, miren este ejemplo, va a ser el primero del día de hoy, nos dice 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a 8. Entonces, primer paso de la directriz nos dice que vamos a diferenciar a ambos lados. Ok, cuando nos dice diferenciar es que vamos a aplicar la derivada a ambos lados, es decir, lado izquierdo, lado derecho. ¿Quién es mi lado izquierdo? Todo esto de acá. ¿Quién es mi lado derecho? El 8. Entonces vamos a ver, ayer lo vamos a tratar como una función que depende de x. Entonces vamos a decir la derivada con respecto a x de esto, 4x al cuadrado más y al cuadrado, y acá lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros derivamos al lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? Bueno,
es una suma. Entonces sería la derivada del primer término de esa suma más la derivada del segundo. Y al lado derecho, ¿qué tenemos? La derivada de ¿qué? De una constante, ¿va? Entonces, la derivada de una constante, es decir, 8, no cambia, ¿va? Entonces, recuerden que la derivada es una razón de cambio. Entonces, ese 8 va a ser 0. ¿Aquí qué me queda? Me va a quedar 2. Bueno, 4 por 2. Y acá X. Y acá más 2 por Y. Y acá me va a quedar el de Y sobre dx, miren. Y acá 0. Entonces, esto es lo que nosotros andamos buscando, miren. Esto, ¿eh? Entonces, en este caso, no hay ninguna otra función de que, no hay ningún otro término que tenga de y sobre dx, ¿va? Es decir, en el segundo, pues agrupar para este tipo de ejercicio no sería. Ese se cumple cuando ya hay más términos, es decir, cuando las funciones tienen más expresiones que contienen a y, que ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver, nuestro objetivo es encontrar la derivada. Entonces, 4 por 2 es 8. Es 8x más 2y. Y acá sería, ese y sobre dx es la derivada. Y también lo podemos expresar como y', pero yo lo voy a trabajar como de y sobre dx. Igual a 0. Entonces vamos a despejar hasta aquí. Vamos a despejar para ese y sobre dx. Entonces hasta acá, jóvenes, nosotros lo vamos a considerar como una ecuación lineal. Hasta acá. Entonces, vamos a ver, despejando para y de la derivada de y con respecto a x sería menos 8x sobre 2y. Y esto sería mi derivada. Eso sería. Entonces, yo ahí encontré ya mi derivada. ¿Qué es lo que sucede de nuevo? Bueno, que le incluye una expresión que contiene a y que y es una función implícita que contiene a x. ¿En qué cambia? Bueno, que allá pues solo ya le daban la expresión y igual a algo, a un f de x o a cualquier otra función con cualquier otra operación. Entonces era más directo, acá no, acá pues, ¿qué se evalúa? Bueno, se evalúa casi todo lo que hemos venido aprendiendo, porque puede salir una tangente inversa, un logaritmo o una mezcla de ambas. Y pues siempre el objetivo va a radicar en encontrar esto de acá. Entonces copien y de ahí pues hacemos otro ejercicio. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? Entonces, vamos a ver, hasta el momento, ¿tiene alguna duda? Génesis, Elmer, David, Jaslyn, Denzel, Roberto. Hasta el momento. No, profe. Este es el ejercicio de los más básicos. Entonces, copien ese y después vamos a realizar este. Y de ahí pues ustedes van a realizar una especie. Y pues eso sería para practicar. Entonces, miren, esta es donde ya el segundo caso sí se aplica. Ya les voy a decir por qué. Aquí sería 2x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces copien eso, me avisan y pues resolvemos ese segundo ejercicio.
Ok, entonces vamos a dar inicio al segundo ejercicio. Ok, mírenme, primeramente tenemos que observar la expresión. Aquí no vayan a cometer el error de que vayan a aplicar regla de la cadena, decir algo, la derivada de un todo, después la derivada interna, porque primeramente lo que tenemos que ver es que es un producto hacia mi lado izquierdo, en esta parte de acá. Entonces, ahí primero tendría que aplicar la derivada del producto, después voy a aplicar regla de la cadena. Porque en matemáticas un espacio significa una multiplicación. ¿Por qué no ponemos el por? Porque el por se, se, se tiende a confundir con la incógnita X. Entonces, para que no se haga ambigüedad, pues sucede eso. O la otra es con paréntesis, pero por lo general se suele definir así. Más que todo, se trabaja. Entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es derivar a ambos lados. ¿Por qué vamos a derivar a ambos lados? Porque es una ecuación. Si yo hago algo en el lado izquierdo, lo tengo que hacer lo mismo en el lado derecho. Entonces, aplicando el concepto, sería esto. X a la 3, X al cuadrado, igual a esto. SD sobre D de X me dice la derivada de esto con respecto a X. Eso es lo que me está diciendo a mí. Entonces, vayan acostumbrando también a ese tipo de expresión para hacer referencia a la derivada. Y lo digo porque tal vez miremos unas dos clases de integrales, entonces va a aparecer ese término. Entonces vamos a ver, lado izquierdo, ¿cómo sería mi derivada? Sería la derivada del producto, entonces sería la derivada del primero, x a la 3, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo. Y acá sería x a la 3. ¿Igual a cuánto? Bueno, tengo la derivada de esta expresión, 2 veces x al cuadrado, prima, más acá, y al cuadrado, prima. Entonces ahí yo apliqué la derivada. Vamos a ver. La derivada de x a la 3, pues me queda 3x al cuadrado. 3x al cuadrado por y al cuadrado. De acá, faltaba esto. Sería 2 veces y por y prima por x a la 3. Acá, ¿qué sucede? Bueno, la derivada de una potencia bajo este 2 sería 2 por 2, 4x más 2 veces y por y prima, miren. Entonces, aquí es donde sucede lo interesante, miren. Esto, y esto es lo que yo ando buscando. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a agrupar, ¿ve? Lo que habíamos dicho en la segunda directriz. Vamos a agrupar esto de acá. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos más de dos términos en donde aparece y'. Y nuestro objetivo es encontrar y'. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar todos los términos que tengan, que acompañen a ese y' a un mismo lado y después vamos a despejar. Entonces, si quieren, dejémoslo todo al mismo lado. Entonces nos va a quedar. Vamos a dejar este lado, el lado izquierdo. Va a quedar, vamos a hacer en verde, 2y x a la 3 por y prima menos 2 veces y por y prima. ¿Igual a cuánto? Bueno, a 4x menos 3 veces x al cuadrado por y al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Jóvenes, por el momento, ¿estamos bien? ¿Hay alguna duda? Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, pues vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar este y', este de acá, lo vamos a factorizar. Entonces, cuando nosotros lo factorizamos, nos queda esto, y', 2y, x a la 3, menos 2 veces y, igual a 4x menos 3 veces x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces, nuestro objetivo es determinar ese y', este de acá. Ok, ese y' al factorizarlo, pues todo ese término que está entre los corchetes está multiplicando a ese y'. Entonces, si nosotros lo queremos despejar, lo dividimos a ambos lados. En el lado donde está y' se va a simplificar, se va a hacer a 1 y el otro lado va a pasar a dividir.
O simple y sencillamente, ok, aquí está multiplicando, lo dejo de copiar y el otro lado paso a dividir. Entonces nos queda así. Y' va a ser igual a 4x menos 3 veces x al cuadrado por y al cuadrado sobre 2 veces y por x a la 3 menos 2 veces 2 por y, menos 2 por y. Y esto sería mi derivada. O, como venía diciendo al inicio, dy sobre dx. Ambas hacen referencia a la misma derivada, ambas tipos de expresiones. Entonces, ¿hay alguna duda, consulta hasta el momento, jóvenes, con respecto a este ejercicio? No le entendí en la parte que está de verde. Agrupamos. Es decir, ¿se acuerda de ecuaciones lineales? ¿Qué hacíamos allá en ecuaciones lineales? Nuestro objetivo era determinar el valor para x, entonces podíamos tener una expresión así, va, 5x más 4, y aquí póngale un 3 veces x. Entonces, ¿qué pasaba? Nuestro objetivo en ecuaciones lineales era encontrar el valor de x, va, esto de acá. Entonces, mandábamos todas las x a un mismo lado y todos los términos que no contenían x al lado opuesto. Entonces, en este caso hubiera sido 5x menos 3x igual aquí a menos 4. Esto se puede operar, ¿sí? Da 2 veces x igual a menos 4. Al final x nos daba acá. Pero en ecuaciones lineales nosotros trabajamos con, bueno, nuestro objetivo era una expresión. Recuerden que la derivada, pues ya trabajamos con funciones. Entonces, si es de forma general, pues me tiene que quedar una función. Si es evaluada en un punto, me tiene que dar un número. Entonces, por eso nos da esta expresión de acá. Esto. No sé si con eso le resolví su duda, Elmer. Sí, profe. Y si es en esta parte, mire, sí, quiero ubicarse acá. Tenía esto, entonces, bueno, te dice que acá donde se perdió. Entonces, mire, el objetivo es lo mismo que esto de acá. El objetivo, o sea, la idea es la misma. Entonces, ¿qué sucedía? Yo lo que ando buscando es esto, ¿ve? Y esto. Entonces, para yo poder encontrar eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratarlo como una ecuación lineal. Es decir, pasar esta x, esta y', la paso a este lado, esto de acá, y después esto lo paso a este lado. ¿Eh? Y es aquí donde aterrizo. Entonces, este 2y por y', ¿cómo es el signo? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo es el signo? Positivo. Entonces, ¿qué pasa? Si es positivo, lo dejo de copiar allá y pasa al otro lado a restar. ¿Qué es lo que sucedió acá? Miren. ¿Y esto cómo es? Positivo. Entonces, ¿cómo pasa al otro lado? A restar acá, ¿ves? Solo que, bueno, vaya, ¿cómo lo explico? Yo lo hice de una forma más rápida, pero intuitivamente así se inicia, ¿ve? Partiendo de este mismo ejemplo, es así, ¿ve? 5x más 4 igual a 3x. Entonces, ¿qué dice? Si usted va a hacer una operación, tiene que hacerla en ambos lados. Entonces sería 5x más 4 menos 3 veces x acá, 3x menos 3x. Esto se hace 0. Acá me queda 5x menos 3x más 4. Ese 4 lo quiero pasar al otro lado, lo resto a ambos lados. Mire, esto se hace 0. Y llego a lo mismo. Entonces, solo que la idea es lo mismo con ese y'. Solo que uno ya a cierto punto pues ya no lo hace porque de por sí se tiende a, o sea, para que no exista la confusión con el ejercicio, entonces uno mejor se concentra en basándose en la idea de que si acá está sumando, al otro lado pasa a restar, si está restando, al otro lado pasa a sumar, si está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, si está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Entonces nos basamos en esas operaciones aritméticas. Que hasta el momento hay dudas o consultas, jóvenes, con respecto al ejercicio. No, profe. Entonces cópienlo porque vamos a hacer más. Profe, me permite un momentito, ya voy a prender la cámara, solo voy a traer una cosa. Sí, está bien. Que Génesis tiene alguna duda, consulta. Elmer, Davy, Denzel.
No, profe. Elmer, ¿alguna duda o consulta? Aparte de la que le dije, no. Ok, pero ¿quedó claro por qué hacíamos eso? Sí, profe. David, No, profe. ok, Dense, No, profe. seguro, porque si hay, pues ahorita se presta el espacio para explicar. Entonces por eso pregunto. Porque lo que tenía duda era lo de él, pero ya me la aclaré. Ok, Roberto, No, profe. ok, bueno, copien eso y ahí hacemos otro ejercicio. Profe, Sí, diga Génesis. Y dígame Génesis, ¿tenía alguna duda? pienso que ¿qué pasa con la... Se le cortó, no lo logré escuchar bien. Mejor se lo voy a escribir porque está mala la semana. Está bien, no se preocupen. Entonces, jóvenes, como les comentaba, pues ya las derivadas implícitas, pues hay que aplicar cuál es la derivada que suceda. Es decir, según qué operación se vaya realizando y según cómo esté estructurado. Y pues la regla de la cadena, pues la vamos a seguir aplicando. Ya vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a aplicar regla de la cadena. Ok, lo que sucede en la Y es de que, bueno, nuestro objetivo es encontrar la derivada, entonces por eso despejamos. Entonces Y es otra expresión. Es decir, la vamos a considerar como una expresión que sigue involucrada, pues. Entonces, nuestro objetivo siempre va a ser esto, ¿va? Entonces, esta Y siempre la vamos a seguir considerando. Solo que acá, esta Y, o sea, lo que factorizamos es este Y'. Entonces, este 2Y con este X a la 3 y este menos 2Y queda acá, ¿ve? Lo seguimos tomando, mire. ¿Y después qué sucede? ¿Cómo está Y' con respecto a todo esto? Multiplicando. Entonces, si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y es esto exactamente que está acá, ¿me? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Pero sí, nuestro objetivo es encontrar la derivada, entonces por eso es que hacemos agrupación. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio por acá. Entonces, regla la cadena y cualquier otro tipo de expresiones, pues se sigue aplicando. Entonces, miren este, ¿ve? Dice, sería el ejercicio número 3. Dice x al cuadrado, x sobre y al cuadrado más y al cuadrado sobre x igual a 5. Entonces, perfectamente usted ya puede comenzar, puede aplicar eso de derivar a ambos lados o dice, bueno, no quiero estar así aplicando la del producto y la del cociente. Entonces, puedo perfectamente agrupar todo esto acá, miren. Es decir, compactar esta suma de fracciones y después en mi denominador, lo que me queda acá, mandarlo a multiplicar con este 5. Perfectamente puedo hacer eso. Entonces, ¿qué me queda?
yo lo voy a hacer así. ¿Qué digo? Ok, opero en cruz, ¿se acuerdan? Este por este, este por este, este por este. Entonces, ¿qué sucedía? Me queda x al cuadrado más y a la 4 por y al cuadrado por x igual a 5. Y pues envío todo esto de acá, lo envío a multiplicar acá con este 5. Entonces, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado más y a la 4 igual a 5 por y a la 4 por x. Eso me queda a mí. A mí. Entonces, pues haciendo referencia a eso, pues ya comenzamos a derivar ambos lados. Aquí, la derivada de y con respecto a x y acá lo mismo. La derivada de y con respecto a x. Entonces, aquí este y no va. Porque estoy diciendo la derivada de lo que está entre eso. Entonces, aplicando derivadas en la del lado izquierdo, pues sería la derivada del primero. Esto de acá. Más la derivada del segundo. Y a la 4. Y acá pues sería aplicar esa derivada. Ok, el 5 hay una propiedad como una constante y está multiplicando, lo puedo sacar, sale de la derivada. ¿Por qué? Porque el 5 no depende de x, entonces lo puedo sacar. Entonces me queda esto. Miren. Entonces, eso que dice d sobre d de x significa que ahí voy a derivar. ¿Se entiende eso? Y es de x. Ok, entonces miren, lado izquierdo. La derivada de x al cuadrado es 2 veces 2 por x. ¿Por qué? Se baja este 2, que es este de acá, y al exponente, es decir, a la potencia, se le baja una unidad. Entonces me queda 2x. Ahora acá, miren, queda bajo lo mismo, bajo C4 por y. A ese y a la 4 le resto una unidad, sería y a la 3. Por la derivada interna no la conozco, entonces le pongo, o perfectamente puedo poner y', o pongo dy sobre dx, que sigo haciendo referencia a la derivada. Es otra forma de expresarlo. Entonces ya mi lado izquierdo ya lo derivé, procedo con mi lado derecho. S5 está multiplicando, abro paréntesis, sería la derivada del primero por el segundo, es decir, y al cuadrado, por el segundo normal, más la derivada del segundo por el segundo normal. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me resulta de todo eso? Ok, el lado izquierdo, pues lo dejo tal y como está. 2x más 4 por y a la 3. Y acá, dy sobre dx. Y acá me va a quedar 5. Ok, la derivada de eso me queda 5 por 2. Si quieren ya lo pongo. Eso es 10. O sea, aquí ve. Bajo este 2 y lo multiplico por este 5, que me da esto de 10. De ahí, es la potencia de ese y al cuadrado, acuérdense, aplicando aquella propiedad de u igual a x a la n. ¿Qué pasaba? Sucedía esto. ¿Se acuerdan? Entonces, esto es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, ese y está al cuadrado. Le vamos a restar este 1. Solo me queda y. Y de ahí, pues, por la derivada interna, que no la conozco, de y sobre dx, miren. Y pues por el x. Por el x acá, ¿ven? Y acá, pues, ¿qué sucede? La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Entonces, solo me queda y al cuadrado. Entonces, mi objetivo ahora ya radica, ya derivé. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que agrupar todos los términos al mismo lado que contengan esta expresión, ¿ven? ¿Se entiende eso? Y después, pues, despejar para eso. Entonces, si quieren, pasémoslo al lado izquierdo. Entonces, me va a quedar 4 veces y a la 3 por la derivada de y con respecto a x. Esto está positivo. Esto de acá está positivo. ¿Por qué es esto por qué voy a mover eso? Porque
Mi objetivo es encontrar s de y sobre dx, esto de acá, ¿ve? Entonces, eso es lo que yo voy a mover a ese lado. Entonces va a ser menos 10 yx de y sobre dx igual a y cuadrado. ¿Y qué muevo de acá? Esto, ¿eh? Porque eso no contiene a la derivada, entonces sería menos 2 veces x. ¿Qué hacemos después? Sacamos factor común, es la derivada, esto, ¿eh? Lo sacamos de factor común. Si nosotros lo sacamos de factor común, ¿qué nos queda? Ok, va a quedar de y sobre dx igual a 4y a la 3 menos 10 veces y por x igual a esto. Ok, hasta aquí se entiende, jóvenes, lo que hemos venido haciendo. Se parece al ejercicio anterior. Ya cuando nosotros derivamos, nuestro objetivo es tratarlo como una lineal, la agrupamos a un mismo lado y después, como última instancia, sacamos factor común y después despejamos. Entonces, la idea es la misma. Tal vez lo nuevo que recae es que ya mi derivada queda a términos de x y y. Entonces, despejando queda de y sobre dx es igual a y al cuadrado menos 2 veces x sobre 4y a la 3 menos 10 veces y por x. Y miren, he determinado mi derivada. ¿Dudas o consultas, jóvenes, hasta el momento? Entonces pueden copiar, jóvenes. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. ¿Cuándo identificar que hay que sacar? ¿Cómo le puedo decir? En la primera usted hizo como la derivada directa en la parte izquierda, pero en la derecha hizo la derivada de otra forma. ¿Cómo identificar cuándo hay que hacer eso? ¿Qué exactamente? Digamos, en la parte izquierda usted sacó de un solo la derivada, pero en la derecha lo hizo diferente. Ah, Entonces, ¿cómo? bueno, Eso. no, eso es opcional. Usted lo pudo haber hecho de un solo que yo no quería trabajar con fracciones. Eso es lo que sucedió. Al final, si llegué, o sea, me era más fácil compactar el resultado al operar al hacer esa multiplicación de fracciones, esa suma de fracciones, a que de comenzar a derivar primeramente. Pero queda a criterio de cada quien. Ahora, si les dice el ejercicio, determine la derivada y simplifique, pues tienen que llegar a un resultado compactado como este, ¿no? Entonces, y otras porque vaya, ¿qué sucedía acá? Miren, ¿por qué lo hice yo? ¿Qué tenía que hacer? Aquí, con este, tengo que aplicar primeramente derivadas a división. Con este, derivadas a división. Entonces, yo no quería estar trabajando con eso. Entonces, simple y sencillamente, mejor, mejor lo agrupé así, pues. Iba a llegar a un punto que iba a tener que trabajar con fracciones, pues. Entonces, lo vi más accesible así, pero también la otra es válida, hacerlo de una sola vez. Ahora, ¿cambia con respecto a las derivadas que hemos venido viendo, la implícita, joven? ¿O creen que sea lo mismo? A su criterio, cambia, lo mismo, diferente. A ver, David, ¿qué me puede decir? Sentido que más difícil, lo mismo. A su criterio, obviamente. O sea, me refiero a derivadas implícitas, no el ejercicio. A eso me refiero yo. Pues no sabría decirle, maestro. Dense, ¿qué me dice? Pues no sé, bro, pero esto sí le entiendo más, un poco más que los otros ejercicios. Ok, entonces copien eso y de ahí vamos a hacer una de orden superior.
Ok, ¿ya lo copiaron o aún les hace falta? Ya nos vamos a hacer una de con seno. Es x por y igual al seno de x más y, el argumento. Entonces, como les digo, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, no están de adorno, todavía la vamos a seguir utilizando. Y de hecho no están de adorno porque en las integrales, el integral es el proceso opuesto, entonces usted tiene que aprender a derivar para poder integrar. Incluso por el tipo de ejercicios que vamos a lograr a ver, que es cambio de variable, vamos a hacer eso. Ahí sí va a ser necesario hacer el cambio de u. Ok, entonces aprovechando de que se termine la hora, vamos a hacernos esa. Bueno, antes que nada, vamos a asignar una pequeña tarea. Cópienla. Por favor, personas que deben tareas, están los espacios habilitados para que las puedan presentar. No deje que le acumule el trabajo, está a tiempo todavía de poder realizar lo que tiene pendiente. En Classroom puede encontrar usted lo que debe. Y pues si le he hecho algún comentario, ahí mismo también está y observación. De hecho, casi el problema ha radicado de que, vaya, si estamos, o sea, que a veces aplican regla de la cadena, cuando incluso a veces lo que tienen que aplicar es el del producto primeramente. Entonces, de tarea, háganse esta. Dice y igual a x menos y, todo eso al cuadrado. Eso háganse de tarea. Y igual a paréntesis x menos y, todo al cuadrado. Y la que nosotros vamos a realizar es esta. X por y igual al seno de x más y. Entonces, copien esta y ahorita comenzamos a realizar esto. ¿O cuál quieren de tarea? ¿La 4 o la que está asignada como tarea? Bueno, queda esa. Entonces, ya la copiaron, me imagino, ¿no? Bueno, entonces miren esta vez. Nuevamente, hay que derivar a ambos lados. Entonces, pongo de y, pongo la derivada con respecto a x de esto, x por y, igual a la derivada con respecto a esto del seno de x más y. Y acá cierro. Entonces, tengo un producto, la derivada del primero, que es 1, solo me queda y, más la derivada del segundo, que es de y con respecto a x más la derivada del primero es 1, esta iría un 1, por el segundo normal, que es este y, más la derivada del segundo, que es este, y aquí iría x. Y acá pues, ¿qué tengo? Un seno. ¿Cuánto es la derivada de un seno? Coseno de x más y. De ahí, ¿qué voy a derivar? Ok, es a suma. La derivada de x es 1. La derivada de y, pues no la conozco. De y sobre de x. Miren. Aquí, pues, ¿qué me queda? Me queda y más x, la derivada de y con respecto a x, igual a, para agrupar mejor, me queda coseno de x más y, más el coseno de x más y por la derivada
por la derivada de y con respecto a x. Este y, joven. Puedo dibujarme eso. Entonces, nuevamente la idea es la misma. Despejar para dy sobre dx y agrupar, primeramente agrupar y después despejar. Entonces, aquí ya cuando derivé, aquí es donde lo voy a considerar como una ecuación lineal. Entonces, si quieren, para que no estemos escribiendo tanto, digamos que u es igual a dy sobre dx. Entonces, acá agrupando todo en un mismo lado, ¿qué me queda? Me queda x por u menos el coseno de x más y por u. Igual a que al coseno de x más y menos y. Ese u no es necesario que lo hagamos, solo que yo lo hice porque ya nos queda poco tiempo. Factorizamos ese u y ¿qué nos queda de resultado? Queda esto. X menos el coseno de x más y. Igual al coseno de x más y menos y. Despejamos para eje u. U es igual al coseno. Bueno, aquí si quieren ya hagamos el cambio. De y sobre dx es igual al coseno de x más y menos y sobre x menos el coseno de x más y. Y esto es mi derivada. ¿Tienen alguna duda o consulta, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Jóvenes. ¿Qué sucede con las implícitas? Que aunque parezcan, bueno, aunque se vean simples, pues termina siendo largo el proceso. Y, pues tal vez en la próxima clase vamos a ver de orden superior. Es decir, primero vamos a sacar la implícita y tal vez después yo les pida la tercera o la segunda derivada o incluso más. Entonces, vamos a hacer eso. Ok, Denzel, David, Genesis, Jaslyn, Elmer, Roberto, ¿tienen alguna duda o consulta? No, profe. ¿Qué le pasó a Luis Elmer que no está entrando últimamente? No sé, profe. Sí, porque aquí como dice Elmer y Luis, pero no lo veo, entonces. Bueno, en las últimas clases no he estado, entonces por eso le pregunto. Sí, pero no he hablado con él. No sé si estará enfermo o algo. Bueno, entonces, para los que deben tareas, bueno, creo que varios me enviaron, todavía no les he chequeado. Voy a estar chequeando en estos días. Y ahí les voy a hacer los comentarios respectivos si hay algo que comentar. Los que deben, pues, comiencen a enviar. No esperen a que les acumule el trabajo. Porque recuerden que estamos ya cerrando, estas son las últimas semanas, pues, del parcial. Entonces, por favor, tomen nota de eso.